¿Cómo se prende acá el coso? Ahí estamos prendidos. Ah, estamos prendidos. Estamos prendidos. Estamos en la tele. Suena bien, estamos prendidos. La secretaria abogada dará lectura al acta de la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Correo electrónico de los coordinadores de la red de sitios de memoria, mediante el cual solicitan audiencia con la comisión para referirse al proyecto de ley de patrimonio. Correo electrónico de la señora Claudia Fonseca, secretaria del Sindicato de Músicos de la Orquesta Filarmónica de Santiago, mediante el cual solicita audiencia con la comisión para exponer sobre los puntos que les afectan como artistas en relación al futuro del Teatro Municipal. Es toda la cuenta, presidente. ¿Alguna observación sobre la cuenta? El acta de la sesión 88 se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Y el acta de la sesión 89 queda a disposición de los diputados. ¿Varios? ¿Tiene alguien algún varios? No. ¿Nosotros teníamos un varios? No, ya, perfecto. Esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio en general del proyecto iniciado en mensaje que establece una nueva institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección, estaría bonito producción, del patrimonio cultural correspondiente al boletín 12.712-24. Quisiera pedirle si están todos de acuerdo, en que le diéramos la palabra a don Jorge González de Anfocultura, presidente de la asociación, para que se refiera al conflicto de la Seremi de los Lagos. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Estamos de acuerdo? Don Jorge González. ¿Está por acá? Sí, tiene 5 minutos, don Jorge. Sí, adelante. La puesta en marcha del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio el 1 de marzo del año 2018 significó la concreción de un anhelo largo de los sectores del sector cultura y las artes, campo históricamente postergado, ¿cierto?, desde la dictadura militar hasta la actualidad. La medida viene a ser la respuesta concreta a grandes desafíos estratégicos, políticos y programáticos, asegurar el derecho a la participación y la diversidad cultural de los ciudadanos y pueblos que habitan el país, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector, tanto de la sociedad civil como del Estado, y la dimensión más importante, poner al fenómeno cultural como un factor determinante para el desarrollo y el progreso de la sociedad nacional. La crítica situación de la Seremi de los Lagos, ¿cierto?, conocida ya por todos los presentes, nos tiene ante ustedes, honorables, nuevamente presente y obstaculizando el avance de la implementación del Ministerio. Agradezco al presidente de la Comisión de Cultura, el diputado Amaro Labra, por permitirnos exponer de manera directa la problemática de los trabajadores y trabajadoras de nuestro Ministerio en la región de los Lagos. Recapitulemos. El día 8 de julio, el dirigente de Anfocultura, señor Francisco Mora, se trasladó a Santiago para dar a conocer de forma directa la situación que viven sus compañeros y compañeras de los Lagos. En primer términos, asistimos junto con la directiva nacional de nuestra asociación y dirigentes de la Asamblea de Santiago y Valparaíso a la sesión de Cultura de la Cámara de Diputados. Para ello, previamente establecimos contacto con los diputados Bernales, Díaz y Labra, presidente, ¿cierto?, para presentar la problemática ante dicha comisión. En esta sesión estaban presentes la ministra de Cultura, las Artes y el Patrimonio, el subsecretario de las Culturas y las Artes y el subsecretario del Patrimonio Cultural hoy día presente. El diputado Bernales comenzó señalando la gravedad de la situación en los lagos y posteriormente entregó una serie de antecedentes que avalan la posición de los trabajadores y trabajadoras de cultura en relación a las acusaciones de acoso y maltrato laboral por parte de la Seremi Amanda Milosevic, y que el subsecretario de las Culturas, señor Juan Carlos Silva,
conocida por comunicación con el propio diputado desde mucho tiempo antes del conflicto. Posteriormente, el diputado Díaz señaló que es importante tomar decisiones pronto y evaluar la continuidad en el cargo. Ante estas afirmaciones, la ministra de Cultura, ¿cierto?, señora Consuelo Valdés, señaló uno de los valores más importantes, por lo menos de esta ministra, es el respeto y la dignidad de las personas, y en eso no voy a hacer concesiones. Para finalizar la participación, los dirigentes de Anfocultura entregaron a cada parlamentario y parlamentaria una carpeta con el conjunto de antecedentes que esperamos hayan revisado. Valoramos de aquel encuentro las palabras del diputado Cruzcoque, una vez finalizada la sesión, quien en el primer gobierno del presidente Piñera fue ministro de la institución que precede al nuevo ministerio, el extinto Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, con quien tuvimos el honor de impulsar como funcionarios de la administración la formulación y parte de las políticas culturales 2011-2017. El diputado conoce muy bien la calidad humana y profesional de los funcionarios de la Seremi de los Lagos. Las palabras del diputado: busquemos una salida digna a la situación, fueron esperanzadoras, siento, para los dirigentes presentes. Posteriormente nos dirigimos al directorio de empleo de la ANEF, conformado por la directiva nacional y los presidentes regionales. En esta ocasión, su presidente nacional, el señor José Pérez de Belli, manifestó toda su disposición para ayudar a destrabar el conflicto dialogando con nuestras autoridades. Al final de ese día volvió a Puerto Montt nuestro dirigente Francisco Mora a seguir demandando lo justo, ¿cierto?, con sus compañeros y compañeras. En ese momento concluimos que nuestras autoridades no tienen una postura clara sobre la situación en los lagos, por lo que continuamos con nuestro llamado a nuestra base, ¿cierto?, a mantenernos en la alerta, apoyando a nuestros compañeros en los lagos, que en ese momento llevaban poco más de una semana en paro. El miércoles 10 de junio, en dependencias de Ahumada 48, el Directorio Nacional de Anfocultura, acompañado por el presidente nacional de la ANEF, el señor José Pérez de Belli, se reunió con la ministra de Culturas, Arte y Patrimonio, la señora Consuelo Valdés, y el subsecretario de las Culturas y las Artes, para tratar el conflicto en la Seremi de los Lagos y avanzar en una situación concreta que garantice el bienestar de los trabajadores. Los dirigentes de Anfocultura expusimos a la ministra el escenario general de menoscabo, malos tratos y acoso laboral que han experimentado las y los trabajadores, junto con las impresiones recogidas en nuestra visita a terreno que el directorio realizó entre el 1 y el 5 de julio, y reiteramos la necesidad de remover a Amanda Milosevic para restituir la paz en la región. En complemento, los dirigentes señalamos el retroceso institucional dado por la situación de despido de una funcionaria que había presentado en el mes de abril una denuncia de acoso contra Amanda Milosevic, que no fue tramitada por el subsecretario de las Culturas y las Artes. Tras 8 años no hemos aprendido nada como institución. Nuestra compañera Galia Díaz falleció en el accidente de Juan Fernández, sin saber el destino de una denuncia de acoso laboral presentada en la institución. La ministra aseguró haber conversado ya con el presidente de la República, con el intendente de Los Lagos sobre el conflicto, y se comprometió a buscar una salida justa que considere ante todo el bienestar de los trabajadores. Para eso aseguró que la investigación sumaria que se realizó en la región entre el 1 y el 5 del presente mes, y que incluyó el testimonio de 17 de los 22 trabajadores, finalizaba el viernes 12 de julio. Nuestra máxima autoridad y el propio subsecretario además desmintieron los dichos de prensa de la señora Amanda Milosevic, quien aseguró en un periódico de la región que mi comunicación es directa con el ministro y el subsecretario y estamos en la misma línea, señalando ambos que en todo el conflicto, hasta esa fecha, habían tenido una sola comunicación con la Seremi. Por último, el presidente nacional de ANEF instó a la ministra, una vez finalizado todo este conflicto, ¿cierto?, a que establezcamos la firma de un acuerdo que incluya a todas las partes y la propia ANEF nacional y regional. El 11 de julio, Anfocultura Los Lagos presentó una carta al intendente de la región, el señor Harry Jürgensen, manifestando su más profundo malestar por las desafortunadas declaraciones de miembros de su gabinete regional respecto del conflicto que actualmente nos aqueja a los funcionarios de la Seremi, ¿cierto?, de la Cultura y el Arte y el Patrimonio de los Lagos. Textual de la carta: hemos visto con preocupación cómo seremis de gobierno han salido en redes sociales a tratarnos con calificativos como cobardes, que tenemos falta de profesionalismo y responsabilidad, intransigentes, agresivos, solo por nombrar algunas categorías. Las autoridades que nos han tratado con estas duras palabras desconocen la labor de nuestros funcionarios, muchos de ellos con una trayectoria de años, destacada y reconocida por la comunidad cultural y a nivel nacional dentro de nuestro propio ministerio, por lo que no podemos aceptar
este tipo de descalificaciones sin fundamento y que a nuestro juicio representan una forma de tratar de politizar un conflicto que no responde a colores ni sectores de ningún tipo, sino que a un legítimo derecho de reivindicar el derecho a trabajar en un ambiente libre de maltrato. Esperamos que como autoridad regional el intendente pueda hacer presente a su gabinete que sus dichos son lamentables, que causan un perjuicio no solo a nuestros colegas y a quienes van dirigidos tales epítetos, sino que, por cierto, generan una pésima imagen de las mismas personas de quienes las han emitido la opinión pública, pues como ya se ha dicho, no corresponden a la dignidad del cargo que detentan y, por cierto, están manifestadas con total desconocimiento de los hechos. Confiamos en su criterio para comprender que ni autoridades ni funcionarios pueden utilizar las redes sociales para ofender a otros y otras. Además, queremos asegurar a usted que este movimiento no ha sido ni será político, dado que no ha sido nunca el pensar y actuar de este grupo de funcionarios. Señor presidente, para ir finalizando, existen otros antecedentes públicos que nuestra organización considera necesario poner de manifiesto tanto a los honorables diputados y diputadas de la comisión, autoridades de gobierno y trabajadores presentes, la opinión pública también. El día 28 de julio, la funcionaria de iniciales EFO, persona de confianza de la Seremi Amanda Milosevic, presentó un recurso de protección en su contra. El recurso señala: yo, EFO, actualmente prestando servicios como apoyo administrativo de gabinete, realizando labores administrativas de asesoría en la Secretaría Regional Ministerial de los Lagos, domiciliada en la ciudad de Puerto Varas, vengo en interponer recurso de protección en contra de la señora Amanda Milosevic Pepper, quien ha solicitado firmar un documento escrito en que acuerde retirarme de dicha repartición ministerial en el mes de agosto del año 2019. Y si no lo hiciere, de esa manera amenazó telefónicamente con desvincularme de inmediato, cuestión que encuentro de suma tentatoria contra mis derechos a trabajar de manera tranquila y con seguridad. Esta situación de trato desequilibrado no es del día de ayer, sino que también consistió en un menoscabo permanente haciendo presente a terceras personas que mi labor era liviana y de rango jerárquico menor, estableciendo una animosidad solapada en contra de una gestión realizada con esmero y compromiso. Pues bien, honorables, los trabajadores de la Seremi de los Lagos completan ya 3 semanas en un inédito paro cultural activo por trabajo en condiciones dignas. Creemos que el gobierno del presidente Sebastián Piñera tiene ya antecedentes suficientes para tomar una decisión sobre la continuidad en el cargo de la señora Milosevic. Sin embargo, existe un antecedente que hasta el momento no ha sido entregado, que prometió ser entregado a las asociaciones de funcionarios, y se trata de la investigación sumaria solicitada por la propia ministra, que se realizó entre los días 1 y 5 de julio, investigación que ya finalizó, por lo que, honorable presidente, solicito que, con bastante respeto, que la comisión pueda solicitar a nuestra máxima autoridad este informe que, desde los trascendidos que tenemos, viene a confirmar todo lo que ya ha sido expuesto tanto a la comisión, a los trabajadores y a la opinión pública. Para finalizar, queremos agradecer a AFUCAP, al Sindicato de Honorarios de nuestro Ministerio de Santiago Valparaíso, ANFU Patrimonio, ANATRAP, ANAFUS, ANEF Nacional, ANEF Los Lagos, a la Asociación Nacional de Barrios y Zonas Patrimoniales, al CIDARTE, a la Unión Nacional de Artistas, entre otras organizaciones y destacadas figuras del ámbito cultural regional, por el apoyo concreto a la movilización justa de Anfucultura Los Lagos. También agradecemos de manera especial a los artistas y cultores que de manera desinteresada y solidaria han apoyado con cultura y arte este inédito paro cultural contra toda forma de violencia. Solo la unidad de los trabajadores y trabajadoras nos hará invencibles. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. ¿Hay acuerdo para que oficiemos a la ministra? Acordado, entonces. Sí. ¿Pudieran aclarar? Sí. ¿El sumario fue instruido el 2 de julio de este año? Sí, es que es muy raro que en 20 días un sumario administrativo esté. A mí me gustaría así que se pidiera solo si es que este está finalizado, si se cumplieron ya con todas las formalidades, se formularon cargos y este está obviamente terminado. Me parece que... No antecedentes parciales. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Gracias. Presidente, muy amable. Tenemos antecedentes que la investigación sumaria ya finalizó, esto de propia boca de la ministra. Ya. Nosotros somos
trabajadores de la administración pública. Conocemos que este acto administrativo tiene que tener una resolución, ¿cierto?, para que pueda ser público. Entonces, si la resolución ya está finalizada, es del todo razonable que podamos, como trabajadores, trabajadoras, la propia comisión y la opinión pública, conocer estos antecedentes. Perfecto. Muchas gracias, don Patricio. Bueno, y seguiríamos, no vamos a... no vamos a perder los invitados que teníamos. Le dimos una especie... un minuto para el diputado Bernales. Yo solo aclarar que en el oficio es investigación sumaria, porque si no van a decir que no hay sumario, Sí. ¿ya? La investigación sumaria. Y decir, bueno, que cuando ocurrió esto en la región de los lagos, a los 10 minutos, todos los partidos de Chile Vamos estaban respaldando a ciegas a la ministra, o sea, a la Seremi de las Culturas. Comenzó una campaña de denostamiento hacia los funcionarios del Ministerio de las Culturas. Y hoy día lo que vemos, y es que la excusa que decían es que esto era una persecución política. Hoy día se entrega un nuevo antecedente, que hay una persona de gobierno contratada en esta administración que también ha denunciado maltrato laboral. Por lo tanto, se cae absolutamente esa teoría. Vuelve a aparecer el tema del maltrato laboral, y aquí alguien nos está mintiendo, alguien nos está ocultando información, porque yo no creo que el Ministerio no haya conocido estos antecedentes. Eso, presidente. Nada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, don Patricio. Esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio en general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece una nueva institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural correspondiente al boletín 12.712-24. Con este objeto asiste la señora Rocío Fernández Alarcón, presidenta de la Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. La acompaña el señor Alexis Antinao Valenzuela, dirigente regional de la misma asociación, además de don Bernardo Jorquera Rojas, vicepresidente, y Rolando Palma Muñoz, presidente regional Valparaíso. Les pedimos que tomen asiento, por favor. Se encuentra presente el subsecretario del Patrimonio Cultural, el señor Emilio de la Cerda, para efectos de ilustrar a la comisión sobre posibles dudas que tengan los integrantes de la comisión. Bienvenido, subsecretario. Ahora sí se escucha. Bien. Bueno, ante todo, agradecer la disposición de... Ahí sí. Gracias. Ante todo, agradecer la disposición de todos ustedes de estar acá y de poder escucharnos. Antes de comenzar con nuestro tema, deseamos decir que apoyamos y solidarizamos, muchas gracias, completamente en la solicitud de nuestros compañeros de Anfucultura en todos los aspectos que ellos acaban de presentar. Pues bien, nuestra organización reconoce el valor que ha tenido hasta ahora la Ley 17.288 vigente, la que con sus debilidades y fortalezas ha permitido avanzar desde el Estado y la institucionalidad pública patrimonial en la protección y valoración del patrimonio nacional. Sin embargo, está clara la necesidad de su modificación. Valoramos también la voluntad y el proceso de avanzar en el perfeccionamiento y actualización de la legislación que norma y regula el patrimonio y los monumentos nacionales de nuestro país, con el objeto de fortalecer la institucionalidad y el funcionamiento del Estado de Chile. En esta materia, en función de proteger siempre el patrimonio como un bien de interés público que permita promover el desarrollo integral de nuestra sociedad y de las comunidades culturales que componen nuestra nación. Sin embargo, cualquier modificación a la Ley de Monumentos Nacionales será inaplicable e insuficiente si no se resuelve el grave problema estructural de precariedad laboral, recursos financieros en personal, subtítulo 21 del presupuesto, dotación y planta para las y los trabajadores de las Secretarías Técnicas del Consejo de Monumentos en las regiones, en Santiago y regiones.
Por lo tanto, el proyecto de ley debiera considerar financiamiento para lo menos traspaso de todo el personal contratado honorarios a la nueva dotación de contrato y planta, ampliando las necesidades reales de la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos. Planta fiscalizadora para todos quienes cumplan dicha función. Encasillamiento del personal de contrata en dicha planta también. Aumento de la dotación, a lo menos en 200 funcionarios profesionales y de apoyo administrativo, de los cuales 150 deben asignarse a las regiones, para el funcionamiento de las secretarías técnicas y regionales. En esta materia, fundamental para nuestra organización, ha planteado con claridad y prioridad la situación de déficit y precariedad laboral en materias de personal y de recursos que históricamente han afectado a las trabajadoras y trabajadores de la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales a nivel nacional y regional. Esperábamos que este proyecto viniera a resolver esta deuda histórica que tiene el Estado con el patrimonio y sus trabajadores, pero lamentablemente el proyecto de ley del patrimonio cultural no resuelve nada el tema en materia de personal y en lo laboral. No establece nuevas plantas para resolver el problema de la precariedad del empleo que afecta a los y las trabajadores, ni aumenta la dotación, ni tampoco establece el término del empleo honorario para este personal. Nuestra organización señala que a lo menos que una nueva ley de monumentos o de patrimonio cultural requiere 200 funcionarios, como dije, para estas oficinas. Tampoco, a pesar de que el proyecto establece funciones y fiscalización y regulación, no se cumplen dichas funciones. El escalafón correspondiente y la asignación de fiscalización es un tema fundamental en las tareas de la Secretaría. El informe financiero del proyecto de ley establece una reasignación en el subtítulo 21 del personal, que es exactamente el actual gasto en personal de la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales. Esto porque el proyecto de ley pretende sacar o despojar al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural de la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos, haciéndola depender de la Subsecretaría del Patrimonio. La Ley 21.045, de reciente aprobación por el Congreso Nacional, establece en su artículo 30 que dicha Secretaría Técnica depende del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Por otra parte, para el financiamiento del proyecto de ley se propone una reasignación presupuestaria, es decir, el traspaso de presupuesto del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural a la Subsecretaría del Patrimonio para hacer funcionar bajo su dependencia a la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos. La nueva Ley de Monumentos Nacionales o nueva Ley del Patrimonio será letra muerta si el Estado no provee los recursos necesarios para el buen funcionamiento de la Secretaría Nacional y de las Secretarías Técnicas Regionales. Estos nuevos recursos financieros se requieren fundamentalmente para aumentar la dotación de personal en planta y contrata, cancelar la asignación de fiscalización y bienes y servicios de funcionamiento e infraestructura. Igualmente deben proveerse los recursos para el rescate, salvaguarda, custodia, investigación, conservación, mantención y difusión y educación del patrimonio material e inmaterial de las culturas que componen nuestra nación, para el buen cumplimiento y desarrollo de todas las funciones y responsabilidades que establece la ley de la Secretaría del Consejo de Monumentos Nacionales. Entre otras cosas, promover y ejecutar planes y programas relativos a la recuperación, valoración y sustentabilidad del patrimonio protegido por la Ley de Monumentos Nacionales. Acordar planes de manejo para regular las intervenciones en los monumentos y determinar su pertinencia respecto a los bienes ya declarados o por el solo Ministerio de la Ley quedan bajo la tuición y protección del Estado. Como complemento de la responsabilidad que tiene el Estado en materia patrimonial, consideramos adecuado que se establezcan mecanismos tributarios y económicos que permitan incentivar a las personas y organizaciones privadas a proteger y mantener el patrimonio en la condición legal que éste sea puesto a disposición de la comunidad y la ciudadanía para su conocimiento, valoración, investigación y difusión, de tal forma que el patrimonio cumpla una función social, cultural y educativa. Referente a la Ley 21.045 que creó el Ministerio de las Culturas y las Artes, también como órgano público referente a la institucionalidad pública del Estado del Patrimonio Cultural de Chile, y lo creó como un órgano descentralizado y regionalizado, con patrimonio y personalidad jurídica propia, continuadora y sucesora legal de la ex Dirección de Biblioteca, Archivo y Museo, en la cual históricamente el Consejo de Monumentos Nacionales fue parte sustantiva como órgano fiscalizador
y rector en materia de patrimonio cultural, siendo el director del servicio el vicepresidente ejecutivo de dicha entidad y siendo el servicio el soporte técnico y administrativo y financiero de la Secretaría Técnica de dicho Consejo. El objetivo principal de esta ley no fue modificar y actualizar la legislación sobre los monumentos y el patrimonio. Sin embargo, estableció el ordenamiento orgánico e institucional que permitiera su mejor funcionamiento en sus artículos 30 y 42, modificando algunas disposiciones de la Ley 17.288 sobre monumentos nacionales. Por ello, en la nueva institucionalidad cultural se da plena continuidad a la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales, haciéndola depender del Director Nacional del Servicio del Patrimonio Cultural, el cual es su vicepresidente ejecutivo y jefe jerárquico del secretario del Consejo de Monumentos Nacionales, que a su vez coordina el trabajo de los jefes de las oficinas o secretarías técnicas. La propuesta del actual proyecto de ley de patrimonio de cercenar el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, despojándolo de la Secretaría, haciéndola depender de la Subsecretaría del Patrimonio, politiza y crea inestabilidad laboral e institucional a nivel nacional y regional, dejándola sujeta a ciclos de los gobiernos y autoridades de turno, no necesariamente expertas y especializadas en materia de patrimonio cultural. Se desvirtúa con estas modificaciones propuestas en el proyecto la Subsecretaría de Patrimonio, pues pierde su razón de ser, que es esencialmente un supraorganismo político que genera estudios y políticas del área que permitan mejorar estas y la acción del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Los estados que buscan ser democráticos y modernos asignan la acción, el trabajo y la aplicación de programas y políticas a los servicios públicos que están insertos y desplegados en los territorios, junto a las comunidades y a la ciudadanía. Eso, por mi parte, quisiera finalmente decir para todos que esto es algo súper, que está muy metido dentro del corazón de la ANFU Patrimonio, que el patrimonio está compuesto también por expresiones vivas, intangibles o inmateriales, heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, tales como las tradiciones orales, los usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza y el universo y saberes técnicas vinculados a la artesanía tradicional, la práctica del rescate, cultivo, conservación y difusión de las semillas, asociados a la vida campesina y a la agricultura y producción de alimentos. Es un buen ejemplo para entender la relevancia que ha ido adquiriendo el patrimonio inmaterial, el cual comienza a ser cada vez más considerado como parte vital y esencial del patrimonio cultural y de la identidad de nuestros pueblos. Me salté una parte, estimados diputados, debido a que yo sé que el tiempo es un bien escaso y espero que mis compañeros también puedan exponer parte de lo que yo tenía aquí resumido. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, doña Rocío. ¿Quién seguiría en el don Bernardo o don Rolando? Alexis, Bernardo. Alexis Antinao, Sí. dirigente regional de la misma Pero agrupación. ahora va a continuar, me parece, Bernardo. ¿Bernardo o Alexis? Kamisaraki, Osa, Apasá, Amainayá y Orana, Marimari Peñi, Marimari Lamien, Marimari Compuche. Este es el año de las lenguas madres, por eso saludo en lengua. Primero que todo, gracias por la invitación. Es un tema tremendamente complejo, esta nueva ley de patrimonio. Sin embargo, una ley que es necesaria. Yo creo que la mayoría de nosotros lo entendemos de esa forma. Sobre todo, digamos, porque lo que hoy día está dentro de la legislación ya está desfasada en el tiempo y en función también de todos los avances que se han venido dando en materia cultural que ha venido desarrollando el Estado de Chile, fundamentalmente a partir de 1990, con la vuelta a la democracia. Yo me quiero referir fundamentalmente a algunos temas bien puntuales.
estoy con mi presidente ya, que venimos de esta región que tiene dos sectores bastante importantes respecto del patrimonio de la humanidad, ¿ya? También aquí están representadas la mayoría de los bailes chinos, un tema que se viene desarrollando desde del mismo ministerio respecto a la salvaguardia de ellos desde hace bastante tiempo. Por lo tanto, esta es una zona bastante compleja respecto al tema del patrimonio. Tenemos la isla Rapa Nui, que también tiene mucho que decir con respecto a este tema. Digo esto porque la mayoría de lo que nosotros venimos desarrollando o que se viene recuperando, y esto lo voy a hablar desde mi rol también como funcionario dentro del ministerio, trabajando en el departamento de pueblo originario, que se gestó fundamentalmente ese departamento a partir de la consulta indígena a propósito de la creación del nuevo ministerio, ¿ya? Digo esto porque uno de los acuerdos que se consideraron, que no se consideraron o que no se tomaron, fue el acuerdo número 6, de ahí yo les voy a entregar lo que fue ese acuerdo del año 2015. Sin embargo, todos los otros prácticamente se desarrollan, y ese acuerdo tiene que ver justamente con una ley vinculada al tema de patrimonio. Lo voy a leer de forma textual. Asimismo, incorporar un concepto de patrimonio cultural indígena que contemple los siguientes elementos: el patrimonio cultural material e inmaterial y territorial de los pueblos indígenas del territorio de Chile, que surja de la cosmovisión y la cultura viva de los pueblos originarios, de su relación con la tierra, con el medio marino y en general con su entorno natural, y del análisis de las definiciones por aquellos elementos establecidos en la normativa internacional, particularmente por UNESCO y los demás instrumentos de derecho internacional aplicables en la materia. Yo no me quiero referir en términos de articulado por articulado, pero no se considera en términos concretos dentro de esta ley a los pueblos originarios, siendo que muchos de los articulados dicen relación con eso, desde patrimonio material, inmaterial, y que todo eso es consultable. Por lo tanto, desde nuestro parecer como organización también, y remitiéndonos a algunas consultas, algunos miembros de organizaciones de pueblo originario, esto debe haber sido consultado, ¿ya? Así como fue consultado la ley que creó el ministerio. De hecho, a propósito de esa consulta, el ministerio se llama Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, reconociendo de que hay más de una cultura, y eso se debe fundamentalmente a esa consulta, ¿ya? Por lo tanto, también se está contraviniendo un convenio internacional, que es el convenio 169, que yo creo que todos nosotros más o menos lo tenemos claro, y que últimamente, en este año, ha sido bastante complejo, y lo digo esto sinceramente respecto de las últimas consultas, de la mala forma que se han llevado. Yo creo que todos lo tenemos más o menos claro, que fue la consulta de educación con respecto a los pueblos originarios, la modificación curricular, y con respecto a la ley indígena. Por lo tanto, es un tema trascendental de que esta ley tenga que ser consultada. Los mecanismos no sabemos cuáles podrían ser. Uno de ellos podría ser a lo mejor, o quizás el mismo mecanismo que se utilizó para la ley del ministerio, que es instalar una ley sustitutiva previa consulta de los pueblos originarios. Yo no me quiero referir al articulado en términos concretos, pero sí tener algunas consideraciones o ejemplos que dicen relación con la ley con respecto, por ejemplo, al tema paisaje. Las comunidades del entorno del lago Yehu, ¿ya? Uno de los lagos, si no es el más descontaminado o menos contaminado que existe a ese nivel del mar. Y está rodeado de comunidades indígenas, fundamentalmente mapuche. Digo esto porque dentro de lo que se habla acá a propósito del patrimonio del paisaje, tiene estrecha relación también con los pueblos originarios, ¿ya? Cerca de Cañete, al ladito Cañete, Lafkenche.
Además de esto, cerca de ahí también está el Museo de Cañete, que justamente tiene una administración bien particular en el cual se resguarda a propósito de sus vínculos con las comunidades de ese sector. Entonces tiene una estructura bastante distinta a los museos que nosotros tradicionalmente conocemos. Digo esto porque también tiene relación esto del museo, el resguardo, la conservación respecto al tema de los pueblos originarios. Hace poco se hizo una consulta también, que la hizo el Ministerio de Medio Ambiente, a propósito de un tema muy particular, que es sobre la zona exclusiva de pesca de los Rapa Nui. También es un elemento tremendamente importante y que a lo mejor podría tener relación también con esta ley, ¿ya? A propósito del patrimonio marino, del paisaje marino, y a propósito de todo lo que están hoy día reivindicando los Rapa Nui. Yo quiero dejar esto hasta ahí nomás porque sabemos que este es un proceso bastante complejo, largo, pero queremos plantear esa propuesta concreta respecto al tema del marco legal. Antes de ayer se hizo ANATAP, una organización hermana, hizo un seminario en Santiago, ¿ya? Estuvieron ustedes dos diputados presentes, y donde se hicieron muchas consideraciones, y no solamente desde los pueblos originarios, sino que desde los barrios patrimoniales, desde algunos colegios de profesionales, desde personas que trabajan en los sitios de memoria, ¿ya? En realidad de un espectro bastante amplio, incluso siendo más crítico de lo que estamos siendo críticos nosotros. Eso, muchas gracias. Gracias, señor presidente, y por su intermedio agradecer no solo a usted, sino que a toda la comisión que ha estado pendiente de este tema y que nos Le pido recibe hoy día. un momentito. Nosotros hicimos ya una petición de un estudio a la biblioteca acerca de la necesidad de la consulta indígena o no, para que lo tengan claro. Perdón, adelante, don Bernardo. Muchas gracias. Nosotros, en general, reafirmar lo que se ha señalado aquí ya, no tuvimos mayor participación en esta génesis del proyecto de ley, si bien el señor subsecretario aquí presente hizo una ronda de temáticas, de explicaciones muy generales, nunca tuvimos acceso al texto o a las ideas matrices, especialmente en materia de institucionalidad que se modificaban con este proyecto de ley. Las vinimos a conocer ahora recién y queremos dejar claro eso de que no ha habido participación de las asociaciones de funcionarios en materia de poder tener una instancia formal que permitiera conocer sobre el texto y las especificaciones que modificaba el proyecto de ley y que permitieran, digamos, también una retroalimentación y un diálogo. Lo digo especialmente por lo que ha señalado nuestra presidenta Rocío Fernández en relación a que, por ejemplo, esta ley, y lo decimos con mucha fuerza, será una ley muerta si no tiene recursos financieros para implementarla, y hoy día son apenas 790 millones de pesos, porque lo demás se saca todo del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y no hay planta fiscalizadora, no hay planta de personal, no se resuelve el tema histórico de la deuda histórica con el Consejo de Monumentos en materia de personal y de dotación de personal. Yo quisiera centrar fundamentalmente en el tema de lo que se refiere a la institucionalidad. Como ya se ha señalado, la ley 19.045, que se puso recién en vigencia en marzo del año pasado, marzo del año 2018, la ley 20.045, que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, creó el Ministerio, dos subsecretarías y el Servicio Nacional del Patrimonio. Y el Servicio Nacional del Patrimonio, como sucesor legal y continuador legal de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, que es una entidad republicana, histórica, que tiene una historia de más de 200 años. La Biblioteca Nacional se fundó en el año 1813 y todas las entidades que han seguido son instituciones que tienen larga data en la historia cultural de Chile.
y desde ese punto de vista se han ido renovando, mejorando, perfeccionando, ampliando, sobre todo en el marco de la área de difusión cultural, como son el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, el Sistema Nacional de Museos, el Sistema Nacional de Archivos, etcétera. Y desde ese punto de vista aquí hay un tema central que hay que señalar. La ley que creó el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio creó un nuevo servicio que se llama Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que tiene personalidad jurídica propia, patrimonio propio, y que se descentraliza y se desconcentra territorialmente en direcciones regionales, ¿ya? La misma ley le adjudicó y ratificó que la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales, vale decir el órgano técnico, jurídico, legal y que tiene un cuerpo de funcionarios que ayuda al funcionamiento del Consejo de Monumentos Nacionales, fuese parte de, como lo había sido históricamente, de este servicio. Y al ser parte está regionalizado, ¿ya? Y por lo tanto, el secretario técnico nacional del Consejo de Monumentos y los secretarios regionales o las oficinas técnicas regionales actualmente dependen, por lo tanto, de un servicio que ya está regionalizado. Y en ese sentido nosotros estamos absolutamente de acuerdo con la filosofía del proyecto de regionalizar el Consejo de Monumentos. Eso nos parece bien. Lo que no nos parece bien es politizar el Consejo de Monumentos, dejando a la cabeza de cada uno de esos consejos regionales al Ceremi de Cultura en cada región. Miren lo que ha pasado en la región de los lagos, donde nuestro compañero presidente, digamos, de Anfucultura recién se ha referido. ¿Y por qué digo esto? Porque el Servicio Nacional del Patrimonio es un servicio técnico, es un servicio que tiene un desarrollo técnico a lo largo de todo el país y el Consejo Monumento lo es también desde el punto de vista de la Secretaría Técnica. Si nosotros politizamos esto llevándolo a un nivel de subsecretaría donde fundamentalmente los funcionarios van a quedar supeditados a los ciclos de cada gobierno, sea cual sea, digamos, y cambian, por lo tanto, no solo el subsecretario, los jefes de división, los jefes de departamento, los subjefes, etcétera, etcétera, no vamos a tener un elenco, digamos, estable en ese sentido. Y por lo tanto, nosotros no nos parece este hecho, incluso colisiona con la ley 19.882, que es la que rige la alta dirección pública, porque el director nacional del Servicio del Patrimonio, que es elegido de acuerdo a la alta dirección pública, es jefe directo de los jefes regionales, o sea, de los directores regionales. Y si el director regional tiene que subrogar al Ceremi en cada región, hay una colisión orgánica, técnica, jurídica que no corresponde. Desde ese punto de vista, nosotros reafirmamos la vocación de regionalizar, de descentralizar, pero no de politizar. También, respecto a la composición del Consejo, nosotros proponemos que, como corresponde, a lo menos, hay otras instancias más, pero a lo menos se incluya un representante en el Consejo Nacional indígena y en cada una de las regiones. Y finalmente, respecto a los temas de categoría, nosotros mantenemos nuestra posición de que se mantenga la categoría de zona típica y de monumento nacional, que son las categorías que más sostén le han dado hoy día a la recuperación del patrimonio, históricamente en los últimos 50 años. Y en relación a los sitios de memoria y memoriales, no estamos de acuerdo que para declararse sean necesarios un informe de la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos, sino que sea la propia comunidad y la voluntad prevalezca. Y finalmente, no estamos de acuerdo con las revocatorias, que es lo que se está pidiendo hoy día para el caso en el Tume, es un ejemplo reciente, y tampoco que se pongan tantos requisitos como los instrumentos de gestión patrimonial que establece el proyecto de ley, porque si no sería imposible que las comunidades pudieran declarar poniendo como requisito tener todos los recursos para aquello, y por lo tanto se limitaría bastante las declaratorias que hasta hoy día se han podido llevar adelante. Muchas gracias, señor presidente. Nos quedan 9 minutos para que se termine la sesión, casi no vamos a poder preguntar, y yo quisiera preguntarle claramente al subsecretario si tiene alguna respuesta de por qué no se hizo una consulta indígena cuando aparentemente era necesario hacerla. Bueno, muy
Muy buenos días a todos, señor presidente, y a todos los funcionarios y los asistentes. Voy a responder directo su pregunta, pero quizás quisiera decir una cosa antes, y es que me parece que lo que exponen los trabajadores manifiesta muchos puntos de consenso con lo que nosotros también creemos desde el Ejecutivo en cuanto a este proyecto de ley. Y creo también que se ha ido instalando la idea cruzada, más allá de los puntos en específico que vamos a conversar, de la necesidad de actualizar esta normativa que ya lleva 50 años y que la verdad no es operativa en un montón de ámbitos. Voy a ir directo al tema de consulta indígena y quizás, si usted me lo permite, tocar algunos de los otros temas que se han planteado. Nosotros vimos, obviamente, el tema del patrimonio indígena en relación a este proyecto de ley, como vimos muchos otros, y lo analizamos desde dos puntos de vista. Primero, en relación a lo que decía Alexis, fuimos atrás en todo el proceso de la consulta indígena de la presidenta Bachelet para crear nuestro ministerio, que, como bien dijo Alexis, configuró 14 puntos de acuerdo con los pueblos originarios de Chile. 13 de ellos fueron recogidos en la 20.045 y uno no, que es el punto 6, que dice relación a la categoría de patrimonio indígena en la legislación nacional. Ese punto es cierto. Y nos parece tan relevante porque nosotros veíamos y vemos que en este proyecto, que en cuanto a esa materia, esta consulta indígena ya existe, porque es la que hizo la presidenta Bachelet. Las consultas indígenas no son de un gobierno a otro, son relaciones del Estado con los pueblos indígenas. Y nosotros evaluamos esa materia. Y finalmente la razón por la que esa materia no fue incluida como una categoría propia es que se consideró, y eso podrá ser un tema a discutir, pero se consideró incluida dentro del patrimonio cultural inmaterial y dentro de las otras categorías como categoría genérica. Patrimonio indígena es una categoría específica dentro de una ley genérica que tiene, digamos, parámetros de categoría que son iguales para todos los bienes culturales del país. No hay una especie de énfasis en eso. A sabiendas de que el PCI, Patrimonio Cultural Inmaterial, u otras categorías podían tocar componentes de patrimonio indígena, llamemos sitios históricos donde se realizan ceremonias, ¿cierto?, de los pueblos originarios, nosotros incluimos casi en una redacción análoga lo que señala el convenio 169 en la ley, que dice que frente a cualquier afectación directa que se genere, sea por declaratoria o por acto administrativo alguno digamos, ligado a pueblo originario, esa materia específica tiene que ser sometida, no diría directamente a consulta, sino que a pertinencia de consulta y eventualmente a consulta indígena. Ese es un punto que está señalado en la ley y lo pueden ver en el articulado. Pero luego, a sabiendas de que ese proceso se lo estábamos evaluando de esa manera, hicimos y más allá, ¿cierto?, de las válidas opiniones que se puedan tener en este entendido, nosotros fuimos al Ministerio de Desarrollo Social con el proyecto de ley a hacer el proceso que se hace en estos casos, que es la consulta de pertinencia. Más allá de la decisión que uno pueda tomar o de la opinión, el Ministerio de Desarrollo Social tiene una unidad que es la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas, que es la que analiza qué acciones del Ejecutivo o cualquier acción administrativa requiere consulta previa. Nosotros llevamos el proyecto de ley allá y yo me imagino que los parlamentarios lo tienen, pero si no es así, nosotros lo podemos hacer distribuir y qué sé yo. La respuesta que tiene Desarrollo Social respecto a esa materia, que señala que en los términos en que está planteado el proyecto de ley no es consultable. Y nosotros, por lo tanto, visto el punto 1, cubriendo el tema de la consulta de la presidenta Bachelet, más la respuesta de Desarrollo Social, es porque el proyecto de ley está entrando en ese entendido y no tiene consulta. Esa es la respuesta, señor presidente, en esa materia. Y no sé si usted me permite ver algunos de los otros temas que se han tocado o no, o como usted disponga. Puedo ser breve en esta materia. A ver, coincidimos con el déficit estructural en materia de los trabajadores del Consejo Monumento. Una pequeña, digamos, precisión o diferencia en eso es que nosotros el año pasado solicitamos por ley de presupuesto duplicar el presupuesto del Consejo Monumento. Primera vez que se duplicaba el presupuesto, 2.700 millones a 5.400. Y esos 5.400 son para implementar justamente las secretarías técnicas regionales. O sea, el traspaso de recursos que contempla el proyecto es justamente en ese régimen que se ha mencionado aquí. No sé si los 200, 150, creo que los números son válidos debatirlo. Pero sí hay un énfasis por aumentar la dotación. Y hay una discusión que también se ha planteado acá, que sería materia del DFL 35 que regula la planta funcional en nuestro ministerio, que probablemente tenga que ser revisado, mirado junto a los trabajadores para la implementación de este proyecto de ley. Pero quiero ir al otro punto de fondo que se planteó con bastante énfasis, que es el de la estructura orgánica que se plantea en la Secretaría, y quiero explicar por qué. Rápidamente. En realidad lo que este proyecto de ley pretende hacer es que se establezca una estructura orgánica que sea transversal a todos los niveles. O sea, el traspaso de recursos que contemple el proyecto es justamente en ese régimen que se ha mencionado aquí. No sé si los 200 o 150, creo que los números son válidos debatirlo. Pero sí hay un énfasis por aumentar la dotación. Y hay una discusión que también se ha planteado acá, que sería materia del DFL 35 que regula la planta funcional en nuestro ministerio, que probablemente tenga que ser revisado, mirado junto a los trabajadores para la implementación de este proyecto de ley. Pero quiero ir al otro punto de fondo que se planteó con bastante énfasis, que es el de la estructura orgánica que se plantea en la Secretaría, y quiero explicar por qué. Rápidamente.
es resolver un problema histórico que tiene Chile en relación al Consejo de Monumentos Nacionales, ¿ya? Acá se ha dicho que el Consejo de Monumentos pertenece a la DIVAM, y yo quiero decir que no. El Consejo de Monumentos nunca perteneció a la DIVAM en la historia de Chile, y lo voy a decir con datos duros. El Consejo de Monumentos se crea en el año 1925 como un órgano técnico del Estado, sin planta funcionaria. La función de secretaría la ejercía uno de los consejeros. Entre el año 25 y el año 70 funcionó así. La DIVAM no existía y no era parte del Consejo de Monumentos hasta el año 70, porque la DIVAM se crea el año 29. Y la DIVAM se llama Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, no de monumentos, no venía a coordinar los monumentos. Esto es central, porque la DIVAM manejó y maneja, su continuidad legal, los acervos propios del Estado, los archivos, las bibliotecas, los museos. Pero el Consejo de Monumentos está a cargo de todos los sitios arqueológicos de Chile, que son propiedad del Estado, todos, antes de descubrirlo. De todos los monumentos históricos, que son 1100 los inmuebles, más 500 los muebles. De las 145 zonas típicas que tiene Chile, algunas de ellas del tamaño de una ciudad entera, o sea, 180 hectáreas en La Serena. De todos los santuarios de naturaleza, de todos los monumentos públicos y sitios paleontológicos. Ese acervo de bienes culturales es más grande que el que tiene la DIVAM para cuidar, históricamente. Y está distribuido en todo el territorio con lógicas distintas, es de la sociedad, es de las comunidades y tal. Lo que ocurrió aquí, y hay que ser bien directo en decir cómo fue esto, es que como el Consejo de Monumentos no tenía planta funcionaria, la DIVAM, para poder hacer, que se incorporó el 70 al Consejo de Monumentos, empezó a darle cargos funcionarios DIVAM al Consejo de Monumentos para que pudiera ejercer su función. Y cada cargo que le daba, se lo quitaba al Archivo Nacional, a la Biblioteca Nacional, no sé qué. ¿En qué se transformó eso casi 50 años después? En la precariedad estructural del Consejo de Monumentos. La unanimidad para poder extender 5 minutos más la explicación del subsecretario. ¿De acuerdo? Gracias, señor presidente. Voy a hacer rápido en esto. ¿En qué se transformó esto? En que el Consejo de Monumentos empezó a funcionar con puros cargos prestados de la DIVAM, porque no era servicio público de asociado. Y cuando no tenía cargos que darle, empezaron a contratar funcionarios por bienes y servicios, o sea, con función pública, pero como consultoría externa, con honorario, con cargos que le habían prestado a la Subdere, con cargos que le habían prestado al Mineduc. Esa era la planta famosa del Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Y en qué se traduce en términos presupuestarios? Que el 2018, de los 180.000 millones que tenía el Ministerio completo, el recién creado, 120.000 millones eran Consejo de la Cultura, ex Consejo de la Cultura, 60.000 millones eran DIVAM, 2.700 millones eran Consejo de Monumentos, 2.700 millones dentro de 180.000 millones para hacerse cargo de todo ese acervo patrimonial. Entonces, cuando empezamos a decir que los funcionarios no son suficientes, que no tenemos equipo en regiones, que los monumentos se están cayendo a pedazos, tiene que ver con cómo nosotros como país hemos montado institucionalidad. Y ahí luego se argumenta, es que la 21.045 vino a resolver eso. No vino a resolver eso. La 21.045 no tocó la ley de monumentos nacionales, no se hizo cargo de ese problema. Nosotros lo que estamos planteando aquí es que esa dimensión propia de el patrimonio cultural inmaterial y del tema de los monumentos tenga un tratamiento distinto. Hemos visto otras legislaciones internacionales, pueden ver el caso de Brasil, cómo funciona el IFAN, y la lógica de los acervos propios del Estado es distinta a la del manejo de los monumentos. Argumentar que por estar en la seremía, porque en realidad que esté en la subsecretaría, la secretaría técnica es para que tengamos un brazo en las seremías de patrimonio fuerte operando acá. Argumentar que eso es politizarlo es desconocer la misma historia institucional. El Consejo de la Cultura funcionó desde 2003 al año 2018 con funcionarios técnicos implementando política pública regional que se han mantenido en continuidad en los gobiernos y que son igualmente serios y no se han cambiado porque cambian todos los gobiernos. Creo que eso depende mucho más de cómo montemos la planta funcionaria. Pero el problema de fondo que estoy planteando es lo que mantiene el nivel de precariedad, el tema del patrimonio en Chile, y no se va a resolver manteniendo esa lógica dentro de la institución. Y no, quizás podría después tocar otros temas, pero sé que hay poco tiempo, señor presidente. Sí, gracias. ¿Cuándo viene el ministro de Hacienda a pasar el presupuesto de Cultura? Por eso cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.